Saludos lectores. Yo creo que lo que me tiene más contento de estos videos que estoy haciendo ahora con más frecuencia sobre libros que he leído es que estoy resucitando una especie de amor adolescente, casi infantil por la literatura, que al fin y al cabo ha sido lo que le ha dado propósito, lo que le ha dado salvación a mi vida en muchos sentidos y lo que me ha dado una orientación para todo lo que luego he podido hacer. Pero siempre soy primero un lector y ahora al hablar de estos libros que me emocionan, resucito esa pasión juvenil que a veces uno va perdiendo entonces entre las ocupaciones de la vida adulta. Hoy yo les voy a hablar de la novela El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina. Esta novela se publicó en el año 1987, es una de las primeras novelas de Muñoz Molina, quien luego se convertiría en uno de los escritores españoles más importantes de su generación. Muñoz Molina nació en Jaén, en Andalucía, en el 1956, vive todavía a sus casi 70 años y es increíble cómo con 30 y pico de años, en los años 80, ya iba cosechando una producción novelística extraordinaria. Esta obra recibió dos premios importantísimos en España, el Premio de la Crítica y el Premio Nacional, ambos en el año de 1988. Es una novela que, como otras que he comentado recientemente, la leí ya hace un tiempo, pero he querido primero ponerme al día con algunas obras que yo en algún momento ya había contemplado hablar de ellas y no lo había hecho. Y más adelante entonces hablaré en otros videos de mis lecturas más recientes e incluso de obras que no pertenecen al género de la novela. Pero El invierno en Lisboa es una de las novelas que yo he leído en los últimos años que más me ha fascinado. Una obra breve que tiene 180 y pico de páginas. Una obra donde la precisión, donde el lenguaje lírico, el lenguaje tan meditado, tan rigurosa y delicadamente calculado en cada oración, en cada palabra, construye toda una atmósfera artística de seducción sobre nosotros, sus lectores, que difícilmente pues yo creo que uno se siente indiferente ante una obra como esta. Es una historia que tiene un juego, tiene una vinculación con la tradición del cine negro estadounidense. Es una historia de jazz y por eso yo he puesto un fondo musical de jazz, porque es la historia de un pianista de jazz, de Santiago Viralbo, quien pues es un músico que se ha dedicado a una vida bohemia, a una vida sin mucho orden, y que narra esta historia, y es una de las cosas que a mí más me interesó también como escritor, que narra esta historia, es un testigo, es un conocido de Santiago Viralbo, pero nosotros nunca sabemos quién es esa persona que está contando la historia, que la cuenta en primera persona y que la cuenta a partir de cosas que vio y de cosas que de las que luego se entera con más detalle al reencontrarse con Santiago Viralbo años después en Madrid. Y ahí es que comienza la historia. Yo quiero compartir con ustedes el inicio, que es algo que he estado haciendo mucho últimamente, porque creo que el inicio de una novela es demasiado importante. Yo sé que hay obras que uno tiene que tenerle paciencia y que pasa el primer capítulo, pasan las primeras páginas y a uno no le emociona, pero yo funciono mucho con el inicio de una obra. Sé que hay excepciones, pero yo creo que en esa primera página, en esos primeros párrafos, tiene que estar en cierta medida condensada la esencia de la historia que se va a contar. Y El invierno en Lisboa comienza así. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que vi a Santiago Viralbo, pero cuando volví a encontrarme con él a medianoche en la barra del Metropolitano,
Hubo en nuestro mutuo saludo la misma falta de énfasis que si hubiéramos estado bebiendo juntos la noche anterior. No en Madrid, sino en San Sebastián, en el bar de Floro Bloom, donde él había estado tocando durante una larga temporada. Ahora tocaba en el Metropolitano, junto a un bajista negro y un batería francés muy nervioso y muy joven, que parecía nórdico y al que llamaban Bubi. Por favor, en un rato, por favor, un ratico, por favor. En un momento. Sí, como en 10 minutos. No, está bien, gracias. El grupo se llamaba Giacomo Dolphin Trio. Entonces yo ignoraba que Viralbo se había cambiado de nombre y que Giacomo Dolphin no era un seudónimo sonoro para su oficio de pianista, sino el nombre que ahora había en su pasaporte. Antes de verlo yo casi lo reconocí por su modo de tocar el piano. Lo hacía como si pusiera en la música la menor cantidad posible de esfuerzo, como si lo que estaba tocando no tuviera que ver mucho con él. Yo estaba sentado en la barra de espaldas a los músicos y cuando oí que el piano insinuaba muy lejanamente las notas de una canción cuyo título no supe recordar, tuve un brusco presentimiento de algo, tal vez esa abstracta sensación de pasado que algunas veces he percibido en la música, y cuando me volví aún no sabía que lo que estaba reconociendo era una noche perdida en el Lady Bird en San Sebastián, a donde hace tanto que no vuelvo. Es la historia, en principio, de un reencuentro entre ese narrador anónimo y el señor, el pianista Santiago Viralbo. Un reencuentro en Madrid, en un bar, en una noche indescifrable. Ellos comienzan, primero Santiago Viralbo no reconoce al narrador, luego ellos entablan una conversación, luego quedan para conversar con más calma. Y en este primer capítulo se cumple algo que decía García Márquez, que era muy importante, que es que al finalizar un capítulo uno tiene que ingeniárselo para dejar esa sensación de intriga. Entonces, al finalizar el capítulo, la historia dice así: en la Gran Vía, junto al resplandor helado de los ventanales de la Telefónica, se apartó un poco de mí para comprar tabaco en un puesto callejero. Se está refiriendo a Viralbo. Cuando lo vi volver alto y oscilante, las manos hundidas en los bolsillos de su gran abrigo abierto y con las solapas levantadas, entendí que había en él esa intensa sugestión de carácter que tienen siempre los portadores de una historia, como los portadores de un revólver. Pero no estoy haciendo una vana comparación literaria. Él tenía una historia y guardaba un revólver. A partir de ahí, pues, con ese reencuentro, se fija el inicio de una serie de conversaciones que sostienen Viralbo y el narrador sin cédula, sin acta de nacimiento, sin nombre, sobre unos acontecimientos a los que tenía acceso el narrador, pero cuyo desenlace no conocía, que habían tenido lugar unos años antes en la ciudad de San Sebastián, al norte de España. Y es que en ese tiempo el narrador visitaba el bar de Floro Bloom y en ese bar tocaban siempre pues músicos. Entonces Santiago Viralbo tocaba el piano ahí con una especie de orquesta, con unos músicos, y era una sensación. E iban unos visitantes muy particulares que eran una señora llamada Lucrecia y su esposo, que ahora Malcolm, me escapaba el nombre. Esa pareja iba ahí. Ella era una mujer muy atractiva, una rubia, muy elegante, muy hermosa. Y esa mujer, nosotros aquí siempre tratamos de no contar mucho spoiler, pero algo hay que decir. Esa mujer desarrolla un interés en la figura del músico Santiago Viralbo, pero resulta que su esposo es un tipo tenebroso, es un tipo del mundo del crimen organizado, es un contrabandista de arte. Entonces surge una especie de vínculo entre Lucrecia y Santiago Viralbo de manera clandestina. Ahí Antonio Muñoz Molina, con esa prosa de una exquisitez poética inaudita, soberbia, regia, se explaya contando esa vida nocturna en San Sebastián, al lado del mar, una ciudad
maravillosa. Yo no la he visitado, la quiero visitar porque ya es esta la segunda novela que leo que está al menos parcialmente ambientada en San Sebastián. Y pues uno se transporta, señores, a un ambiente mágico, a un ambiente donde todo no está dicho, donde muchas cosas quedan sugeridas, pero donde uno siente que se está gestando la historia de un amor imposible entre dos personas que se necesitan como a nada en la vida, pero que no pueden estar juntos porque el amor de ellos constituye un delito y un peligro. Y en efecto, de ese vínculo romántico que surge entre Lucrecia y Viralvo en la noche de en las noches interminables e impúdicas y musicales de San Sebastián, va a surgir un drama que va a tener muchas consecuencias. Entonces todo esto, digamos que en parte lo conocía el narrador de años anteriores, pero luego él se va de San Sebastián, sabrá Dios por qué, termina viviendo en Madrid, no vuelve a saber de Santiago Viralvo. Pasan los años, un día está en un bar y encuentra y dice, pero este tipo es Santiago Viralvo. Santiago Viralvo está completamente distinto, él no lo reconoce, hay como otra aura en él. Y entonces cuando se lo encuentran y comienzan a conversar, él le va a explicar, Viralvo, el narrador, qué pasó en esos últimos años. Y lo que pasó, sin yo decirlo todo, es que esa relación que Viralvo tuvo con Lucrecia le trajo muchísimos problemas, porque el esposo de Lucrecia era un delincuente, y eso por cruces del destino los va a llevar a ellos a la ciudad de Lisboa, que es lo que da título a la novela, El invierno en Lisboa. Y bueno, la figura de Floro Blum, que es el dueño del bar y que tapaba a Santiago Viralvo para que el esposo de Lucrecia no se diera cuenta de la infidelidad que estaba teniendo lugar, va a tener también ahí un rol importante. Entonces es una historia que sucede mucho en esa nocturnidad, en esa vida de los músicos, en esa vida bohemia. El narrador es un alcohólico, no sabemos casi nada de él, pero sabemos que bebe todos los días y que bebe desde la mañana hasta la noche sin parar. Y entonces simplemente ese narrador sirve como un puente para contar esta historia. A mí este recurso me fascinó, porque yo he visto narradores testigos otras veces, pero este narrador tan difuso, tan borroso, tan marginal, que no opina de la historia, que simplemente sirve de vehículo para contarla, para unir piezas, a mí me resultó pues un recurso, una técnica fabulosa. Entonces, la novela, la forma de contar que tiene Antonio Muñoz Molina es muy contenida. Él casi no se explaya, las oraciones son muy cortas, él no da más detalles de lo estrictamente necesario, son muy pocos personajes, algo parecido a la novela que yo comentaba recientemente, Corre Conejo, de John Updike. Aquí los personajes son muy escasos. Y Muñoz Molina, yo no he leído otras novelas de él, yo sé que ya hoy en día es un escritor con una gran gloria, ganador del premio Jerusalén, ganador del premio Príncipe de Asturias, uno de los escritores más jóvenes, me parece que en toda la historia de la Real Academia Española, en ser elegido como miembro de número, porque esto ocurrió en el año 1995, cuando él tenía 39 años, su escogencia, y ya su ingreso formal se produjo al año siguiente, en el 1996. Muñoz Molina es un escritor que ha tenido un éxito abrumador, pero lo logró desde muy joven. Y luego que yo leí la novela, yo veía algunas entrevistas. Es una persona que me luce muy sencilla, muy humilde. He leído muchos artículos de él en el periódico El País. Y es un hombre que no se dejó cegar por la fama. Ya esto es algo extraliterario, pero yo creo importante contarlo en este vídeo. E incluso hay una anécdota que él contó que me dejó mucho pensando, porque él dice que él tuvo tanto éxito siendo muy joven como escritor, que en un momento él se sintió hasta desconcertado, desubicado, perdido. Señores, que extraña la vida, porque a veces uno se siente así cuando fracasa, cuando no tiene el éxito esperado. En su caso, publica una serie de novelas que se convierten en obras muy leídas, muy vendidas, muy elogiadas, tanto por la crítica como por el público. Comienzan a lloverle los premios y reconocimientos, y él en un momento se va a Estados Unidos y se va, o sea, se va prácticamente a un monte, a un campo, a recogerse de la vida pública, a estar solo, a pensar,
a escribir porque no se siente a gusto ya como al estarse convirtiendo en una persona pública. Es decir, él era un escritor, él quería publicar sus libros, pero él no sabía lo que iba a pasar y ese éxito tan grande lo desconcierta. Pero yo entiendo ese éxito a la luz de esta novela. Esta es una novela que yo creo que todos tenemos que leerla, una novela preciosa, una novela que nos remite al mismo tiempo a una historia de amor, pero también a la vida del crimen, a la vida que está en los márgenes de la sociedad, que está tras las bambalinas, porque al final estamos hablando de un traficante de arte. Algo que enriquece mucho la obra es que está ambientada en diferentes lugares, porque está la historia en Madrid, que es cuando ellos se encuentran, pero eso los retrotrae a lo que ocurrió en San Sebastián. Está finalmente el viaje que emprenden Lucrecia y Viralvo a Lisboa, del que no voy a revelar mucho, pero hay una historia que se cuenta, digamos, siempre como referencia, que ocurre en Berlín, cuando Lucrecia retorna, cuando Lucrecia se va de España y va a Berlín con su esposo, y por un tiempo pues se aleja de Viralvo y no saben el uno del otro, aunque luego logran comunicarse a través de cartas. Lucrecia y Viralvo es una historia de amor bien singular, porque primero es una historia clandestina, una historia donde ellos son amantes, pero ellos tienen una serie de códigos para reencontrarse. Se encuentran a veces de manera inesperada, pero como que el otro sabe que va a aparecer. Esto nos acuerda un poquito a aquel inicio memorable de Rayuela, ¿no? De andamos sin buscarnos, pero sabiendo que andamos para encontrarnos. Esa frase que ha recogido luego Canserbero en una de sus canciones. Entonces algo así pasa con ellos. Al final ellos saben que van a volver a verse, pero no saben cuándo ni cómo, y como que en el momento que ya va a pasar, como que siempre hay una intuición. Y es una novela que tiene como ese sabor de nostalgia, ese sabor de lo no consumado, ese sabor de lo que no pudo ser del todo. Y así va a terminar la novela. La novela va a tener un final abierto, donde al final hay algunos detalles, algunos elementos que no nos van a quedar del todo claros. Pues creo que ya he dicho lo principal, porque si digo más voy a hablar cosas de la novela que no quiero comentar, porque no quisiera que ustedes se pierdan. Es una novela muy digerible, está en un estilo muy lineal, tiene creo que algunos 20 capítulos, ¿sí? Y cada capítulo pues logra eso que señalaba ahorita, que siempre nos deja como una intriga, nos pone en una situación de perplejidad de qué va a acontecer luego. Y no es una novela que tiene ninguna tendencia, digamos, muy introspectiva, porque al final son personas que están dejándose llevar por las circunstancias, por los impulsos, por el momento, y pues se forma una cadena de acontecimientos que son singulares, que son peligrosos y que bueno, están alejados quizás de todo lo que tiene que ver con una órbita de lo predecible, ¿no? La novela siempre nos sorprende porque nunca imaginamos lo que va a acontecer después. Son todos personajes en cierta medida muy locos, muy desquiciados, porque todo lo que pasa entre ellos es al margen del problema realmente en el que se están metiendo. No entienden que realmente sus vidas están siempre colgando de un hilo. Va a haber muchas amenazas de muerte, va a haber muchos problemas, va a haber muchas persecuciones. Hay un personaje que se llama Toussaint Morton, un africano que es un matón de Malcolm, el esposo de Lucrecia, que es quien se va a dar a la casa, quien se va a dar la tarea de ir a buscar el rastro de Viralvo para cuando se sabe que estás siendo el amante de Lucrecia. Y entonces pues todos esos interminables laberintos de persecuciones, de amores, de noches en que los protagonistas se reencuentran, pero luego tienen que despedirse rápidamente porque sienten que están en peligro. Todo esto tiene como un aire tan misterioso, tan intrigante, que yo creo que también contribuye mucho a este gran logro que acometió Muñoz Molina, siendo un autor tan joven, pero al mismo tiempo tan brillante, tan genial, y que fue uno de los puntos de partida de una carrera literaria que no ha hecho más que encumbrarse hacia las alturas siderales de la historia contemporánea de la literatura española e iberoamericana en general. Así que muchísimas gracias y les reitero esta invitación muy firme para que lean El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina.